Existen mujeres que cargan un peso que para los demás resulta incomprensible. Hijos que no encajan en los moldes esperados, que demandan toda la energía disponible, que convierten cada jornada en un desafío constante. ¿Por qué precisamente a ti? ¿Por qué a mí? Esta pregunta susurra en las noches sin descanso, en los instantes de agotamiento extremo, en el silencio cuando nadie observa. Es tan antigua como la humanidad misma, y lleva consigo un anhelo de significado que va más profundo que cualquier respuesta simple. Quizás no encontrarás aquí una verdad definitiva, pero descubrirás algo distinto. Una mirada que no minimiza tu vivencia, sino que le otorga espacio. Una reflexión que no consuela por el mero hecho de consolar, sino que reconoce la profundidad de lo que atraviesas. Carl Jung, el gran explorador del alma humana, nos dejó herramientas no para responder tales preguntas, sino para penetrarlas. Y eso es exactamente lo que haremos juntos. Lo que vas a conocer en los próximos minutos tal vez te haga observar tu propia historia de manera diferente. No porque explique o justifique tu sufrimiento, sino porque te muestra que en lo profundo de tu prueba yace algo que te ha transformado. Lo quisieras o no, la sociedad que te rodea ve tu fortaleza y la admira desde afuera. Habla de valentía, de coraje, de amor sin condiciones. Pero nadie pregunta qué cuesta mantener esa fortaleza. Nadie ve los momentos en que te desmoronas cuando la puerta está cerrada. La admiración de otros puede convertirse en la experiencia más solitaria, porque no reemplaza lo que realmente necesitas. Comprensión genuina, apoyo verdadero, reconocimiento auténtico de lo que realizas día tras día. Jung habló de la individuación, ese proceso mediante el cual una persona se encuentra a sí misma, por el cual lo inconsciente penetra en la consciencia y el ser se configura. A veces, podría decirse desde su perspectiva, este proceso no se inicia suavemente. Es forzado por crisis tan enormes que el antiguo yo ya no puede sostenerse. La maternidad en su forma más extrema, la crianza de un hijo que lo exige todo, puede ser tal crisis. Destroza las concepciones de quién eras y te obliga a convertirte en alguien distinto, no por elección, sino por necesidad. Pero, ¿es esto realmente una prueba divina o es el intento de dar sentido a un caos que no lo tiene? Probablemente conoces la frase, Dios no da a nadie más de lo que puede soportar. Suena reconfortante, casi como una garantía, pero si eres honesta, sabes que también puede ser cruel, porque coloca la carga sobre tus hombros y al mismo tiempo declara que debes llevarla porque eres suficientemente fuerte para ello. Te quita el derecho de decir que es demasiado. Convierte tu agotamiento en señal de debilidad, cuando en verdad todo ser humano tiene un límite. Esta frase, por bien intencionada que sea, puede transformarse en una trampa que te mantiene prisionera en tu sufrimiento, porque sugiere que no mereces o no necesitas ayuda. La Gran Madre. En la psicología profunda de Jung, ella es un arquetipo, una imagen ancestral que vive en la psique colectiva de la humanidad. Es la nutricia, la protectora, la inagotable. Es tierra y cielo a la vez. Es quien da vida y sostiene la vida, cueste lo que cueste. Pero este arquetipo, por poderoso que sea, encierra un peligro. Cuando una mujer se identifica completamente con él, cuando cree que debe ser siempre fuerte, siempre dar, siempre cargar, entonces se pierde a sí misma. Se convierte en portadora de un rol que es sobrehumano, y su propia humanidad, sus propias necesidades y su propia vulnerabilidad se vuelven invisibles. Si conoces esta sensación de invisibilidad, compártelo en los comentarios. Tal vez ya has sentido la expectativa de que nunca te derrumbes, de que nunca digas basta, el acuerdo tácito de que las madres, especialmente aquellas con hijos difíciles, deben poseer una paciencia casi sobrehumana. Pero ¿qué sucede con la rabia?
¿Qué sucede con el agotamiento que no encuentra palabras? ¿Qué sucede con esa parte en ti que grita que esto no es justo? Jung llamó a esto los lados sombríos del arquetipo. La Gran Madre también tiene un rostro oscuro, y no es malvado, es humano. Es la madre que siente resentimiento, que se siente exhausta, que a veces desearía poder huir. Estos sentimientos son reales y no están equivocados, pero la sociedad que te celebra como heroína no deja espacio para ellos. Entonces son silenciados, reprimidos, y con el tiempo comienzan a corroerte. Cuando miras a tu hijo, a veces ves más que solo un niño. Quizás ves algo que no comprendes, algo que te lleva a límites que no sabías que tenías. En la psicología profunda existe la noción de que los hijos no son solo seres independientes, sino también portadores de algo mayor. Pueden reflejar contenidos inconscientes de la familia, temas transmitidos a través de generaciones sin haber sido nunca pronunciados. Tu hijo, por difícil que sea, podría ser en cierto modo un espejo, no de tu culpa, sino de algo que opera a través de ti sin que tú lo hayas creado. Jung habló de la sincronicidad, de conexiones significativas que no se explican por casualidad. Algunos encuentros entre personas, incluso entre madre e hijo, parecen tener una profundidad que va más allá de lo biológico, como si las almas se conocieran antes de que comenzara la vida. Como si este niño hubiera llegado precisamente a ti, no para castigarte, sino para hacer visible algo que de otro modo habría permanecido oculto. Pero aquí también hay una trampa. Si crees que tu hijo lleva tus partes sombrías no integradas, podrías sentirte culpable. Podrías pensar que tú eres la causa. Jung, sin embargo, distinguió claramente entre responsabilidad psicológica y causación directa. No has creado el problema. No eres la fuente del sufrimiento de tu hijo, pero eres quien lo presencia, quien lo vive, quien resulta transformada por ello. Esa es tu tarea, no tu culpa. Existe otro peligro que muchas madres en tu situación experimentan. Comienzas a identificarte completamente con este rol. Eres la madre del hijo difícil. Eso se convierte en tu identidad, en todo lo que eres. Te pierdes a ti misma en esta lucha, en este cuidado interminable, y en algún momento ya no sabes quién serías sin este niño. Jung llamó a esto el peligro de la identificación con el arquetipo. Cuando solo eres la gran madre, entonces tu propio ser ya no existe. Y esa es una forma de aniquilación que nadie ve porque ocurre en silencio. En muchas tradiciones espirituales antiguas existe la idea de que la verdadera transformación no ocurre a través de la alegría, sino a través del sufrimiento. Jung mismo estaba fascinado por las religiones mistéricas, por los ritos de iniciación en los que el adepto debía pasar por una muerte simbólica y un renacimiento. La noche oscura del alma, como la llamaban los místicos cristianos, es ese momento en que todo se derrumba, en que ya no queda esperanza, y precisamente por ello nace algo nuevo. Tu experiencia como madre de un hijo difícil podría considerarse tal iniciación, una catabasis, un viaje al inframundo. La diosa griega Deméter buscó a su hija perdida, Perséfone en el reino de los muertos. La egipcia Isis recogió los fragmentos de su amado desmembrado Osiris. Estos mitos hablan de madres que deben descender a las profundidades más oscuras para encontrar lo que les fue arrebatado. Pero lo que encuentran no es solo el hijo perdido o el amado perdido. Se encuentran a sí mismas transformadas, maduradas, rotas y recompuestas de nuevo. Sin embargo, esta iniciación, por significativa que sea, no tiene un resultado garantizado. No hay seguridad de que al final aguarde una recompensa. Eso es lo cruel de ello. Atraviesas esta prueba, cargas este peso, y quizás nunca se volverá más fácil. Quizás tu hijo nunca será lo que esperabas. Tal vez nunca sentirás la gratitud que mereces. Jung era consciente de esto.
Habló de la herida sagrada, la lesión que no puede ni debe ser sanada, porque se convierte en parte de quien eres. Esta herida no es una debilidad que deba superarse. Es una puerta hacia una sabiduría más profunda, hacia otro tipo de fortaleza. Pero para reconocer eso, debes dejar de esperar que Dios o el destino te compensen por tu sufrimiento. Es una ilusión peligrosa creer que tu dolor tiene un propósito que algún día se revelará, que Dios te dio esta carga porque al final te espera una gran recompensa. Esta noción te mantiene en un estado de expectativa, de esperanza, que siempre podría ser decepcionada. Te ata a la idea de que tu dolor debe justificarse, de que debe tener sentido para ser soportable. Pero, ¿y si no lo tiene? ¿Y si la vida a veces es simplemente injusta, sin razón, sin intención superior? Esta es la confrontación con lo absurdo de la que también hablaron filósofos como Camus, la capacidad de soportar la vida sin esperar una explicación redentora, la madurez de decir, no sé por qué sucede esto, y tal vez nunca lo sabré, y aún así sigo adelante. Esa es una fortaleza que va más profunda que cualquier esperanza de recompensa. Cuando otros te miran, a menudo solo ven la superficie. Ven a una mujer que no se rinde, que se levanta cada día, que continúa. Lo llaman fortaleza, y en cierto sentido lo es. Pero Jung habría preguntado, ¿qué clase de fortaleza es esa? ¿Es la fortaleza del ser consciente que ha elegido este camino? ¿O es la fortaleza de un ego que se ha inflado, que se ha identificado con el arquetipo de la guerrera invencible, porque no ve otra posibilidad? Hay una forma de fortaleza que en realidad es una disociación. Funcionas, haces lo que debe hacerse, pero internamente estás separada de tus sentimientos. Ya no sientes el agotamiento porque has aprendido a bloquearlo. Ya no sientes la tristeza porque sería demasiado abrumadora. Esta forma de fortaleza es una estrategia de supervivencia que surge del trauma. Te ayuda a sobrevivir el día siguiente, pero también te aleja de ti misma. La verdadera fortaleza de la que hablaba Jung es otra cosa. Reside en ser vulnerable y soportarlo. Reside en reconocer la propia debilidad sin juzgarse por ello. Reside en decir a veces, no puedo más, y no verlo como fracaso, sino como expresión de humanidad. Si estás dispuesta a reconocer tu debilidad, escribe humanidad en los comentarios. Pero nuestro mundo lo hace difícil. Cuando te derrumbas, cuando admites que estás al límite, a menudo no se brinda ayuda. Entonces se te ve como débil, como incapaz de cumplir la tarea que te fue confiada. La admiración que otros te muestran puede convertirse en una carga. Cada vez que alguien dice, eres tan fuerte, eres tan admirable, tal vez sientes la presión de estar a la altura de esa imagen. No puedes ser débil porque así te ven. No puedes desmoronarte porque eso destruiría su concepción de ti. Esta admiración te aísla porque no permite honestidad. Exige que lleves una máscara que nunca cae. A veces el acto más valiente es quitarse esa máscara. A veces es más valiente derrumbarse que seguir siendo fuerte. Jung entendió que la integración significa la unión de opuestos. Fuerte y débil, luz y sombra, héroe y víctima. Si solo puedes ser la heroína, entonces no estás completa. Has cortado una parte de ti, y esa parte volverá algún día en forma de agotamiento, de enfermedad, de una crisis que ya no puede ignorarse. Hay otra pregunta que surge. ¿Es lo que atraviesas una vocación espiritual o es una forma neurótica de martirio? ¿Cómo sabes si esta prueba te individualiza, te convierte en un ser más pleno, o si simplemente te destruye? Jung no dio una respuesta simple a esto, pero habría dicho que la diferencia radica en si el proceso conduce a más consciencia o a menos. Si a través de esta experiencia te vuelves más consciente, si comprendes más de ti misma, si entras en contacto con partes de tu alma que antes estaban cerradas,
entonces es individuación. Sí, sin embargo, cada vez te vuelves más inconsciente. Si te pierdes, si solo funcionas sin sentir, entonces es destrucción. Una de las experiencias más dolorosas que podrías tener es la soledad que surge de esta prueba. No solo porque tengas poco tiempo para otros, sino porque nadie realmente comprende lo que atraviesas. Incluso otros padres, incluso otras madres, no pueden descender a la profundidad de lo que vives. Hay una mudez que surge cuando las experiencias se vuelven tan extremas que ya no caben en palabras ordinarias. Jung habló de que quienes atraviesan el proceso de individuación a menudo se vuelven solitarios. Han visto algo, han vivido algo que otros no conocen, y por ello surge una brecha. Puedes intentar explicarlo, pero las palabras no alcanzan. Puedes intentar comunicarte, pero para otros quizás suena excesivamente dramático o simplemente no comprenden la gravedad. Esta soledad ontológica, esta soledad a nivel del ser, es parte de la iniciación. Quienes han pasado por el fuego a menudo se reconocen sin palabras. Es una mirada silenciosa, una comprensión que no necesita explicación. Pero tales personas son raras, y hasta que las encuentres, llevas tu experiencia sola. Tal vez también has aprendido a callar, no por vergüenza, sino por autoprotección. Cuando hablas, cuando compartes tu verdad, a veces eres malinterpretada, juzgada, o peor aún, compadecida de una manera que hiere tu dignidad. Así que dejas de compartir, lo llevas dentro y nadie lo ve. Esa es una forma de soledad que va más profunda que cualquier aislamiento físico. Este aislamiento también puede conducir al cinismo. Cuando has experimentado suficientemente que otros no captan tu realidad, que sus consejos son superficiales, que sus consuelos suenan huecos, entonces, tal vez comienzas a retirarte. Comienzas a perder confianza en la conexión humana. Te vuelves dura, no por maldad, sino por autodefensa. Pero esta dureza también te corta de la posibilidad de nuevas conexiones profundas. Jung te habría animado a resistir esta tentación, no a volverte ingenua, no a olvidar lo que has aprendido, sino a permanecer abierta a los raros momentos de encuentro genuino. Las personas que verdaderamente comprenden son escasas, pero existen, y cuando las encuentres, lo sabrás. Ahora llegamos a una pregunta que el propio Jung nunca pudo responder completamente. ¿Es lo que te sucede realmente parte de un plan divino? ¿Es destino o es simplemente azar y estás intentando después atribuirle un sentido? Jung desarrolló el concepto de sincronicidad, la coincidencia significativa. Eventos que coinciden temporalmente sin estar conectados causalmente, pero que llevan un significado profundo. Creía que psique y materia están conectadas en un nivel más profundo, que existe un orden que no puede captarse mediante nuestros métodos científicos ordinarios. Pero incluso él dudaba. Sabía que esta noción no es demostrable, que se basa en experiencia, no en certeza. Así que cuando preguntas si Dios te dio este hijo porque eres suficientemente fuerte, te mueves en un territorio que no tiene respuestas firmes. Podría ser, también podría ser, que estés intentando dar sentido a un evento aleatorio y cruel, porque la alternativa sería insoportable. La alternativa sería aceptar que la vida a veces es simplemente injusta, sin razón, sin intención, sin lección. Si estás dispuesta a aceptar eso, escribe "Sigo adelante" en los comentarios. Aquí yace un peligro del que Jung habría advertido. La noción de que las almas fuertes reciben tareas pesadas puede convertirse en una forma espiritual de culpabilizar a la víctima. Implica que de alguna manera fuiste elegida, que mereces este destino porque puedes manejarlo. Pero, ¿y si no puedes manejarlo? ¿Y si te rompe? Entonces la premisa era falsa o fracasaste tú. Este tipo de teología es peligrosa porque hace la carga aún más pesada. Dice que tu sufrimiento es necesario, que tiene un propósito, y si te derrumbas bajo él, entonces has fallado.
Pero eso no es justo. No pediste esta prueba. No elegiste ser un alma fuerte que debe ser probada. Simplemente tienes una vida más dura que la de la mayoría, y estás intentando lidiar con ello lo mejor que puedes. Jung también habló del unus mundus, el mundo único, una realidad que une psique y materia. En esta visión existe un orden más profundo, una conexión entre todo lo que es. Pero incluso si este orden existe, no significa que sea amable. No significa que tenga tus intereses en mente. Solo significa que hay patrones, conexiones que a veces podemos intuir. Quizás la pregunta del por qué es la pregunta equivocada. Tal vez no deberías preguntar por qué te sucede esto, sino qué haces con ello. No en términos de productividad o propósito, sino en términos de integridad. ¿Cómo permaneces siendo tú misma mientras pasas por este fuego? ¿Cómo no pierdes tu humanidad, tu capacidad de amar, tu capacidad de esperar, incluso cuando no hay razón para la esperanza? Esa es la libertad radical de la que Jung a veces hablaba, la libertad de elegir el amor a pesar de todo, no porque valga la pena, no porque sea recompensada, sino porque es tu elección. Esto no es una idea romántica, es una de las decisiones más difíciles que un ser humano puede tomar, pero también es la que más te convierte en ti misma. Cuando dejas de esperar una justificación metafísica, cuando dejas de esperar que al final resulte que todo tenía sentido, entonces puedes comenzar a vivir en el aquí y ahora. No porque el futuro será mejor, no porque tus sacrificios se recompensarán, sino porque este momento es todo lo que realmente tienes. Jung habría llamado a esto individuación, el proceso de volverse completa, no perfecta, sino total. Al final permanece la pregunta de qué significa realmente esta prueba. Si Dios existe, si hay una conciencia superior que distribuye estas pruebas, entonces su lógica nos está oculta. No podemos comprenderla. Solo podemos intentar vivir con ello. Y quizás ese es el verdadero test. No si puedes cargar el peso, sino si sin certeza, sin garantías, sin la seguridad de que valdrá la pena. Aún así, permaneces erguida. Tu dignidad no reside en que superes esta prueba. Reside en que la vives con toda tu humanidad, con toda tu fragilidad. No tienes que ser heroína. Puedes simplemente ser. Y eso es suficiente. La transformación que ha ocurrido en ti es real. La quieras o no, la comprendas o no, te ha cambiado. Y este cambio no es inútil, aunque nadie lo vea, aunque nunca sea valorado. Tu legado no reside en lo que otros dirán sobre ti. Reside en la fuerza silenciosa que has desarrollado, en la capacidad de seguir adelante incluso cuando cada paso duele. Reside en los momentos en que a pesar de todo, aún pudiste amar, aún pudiste esperar, aún pudiste preservar humanidad. Estos momentos cambian el mundo de una manera que nunca puede medirse, que nunca se vuelve visible, pero que no obstante es real. Jung creía que tales transformaciones no se pierden, que fluyen hacia el inconsciente colectivo, que ayudan a otros que recorren caminos similares, aunque nunca sepan de ti. Tu experiencia, tu resistencia, tu metamorfosis son una contribución a algo mayor, aunque no lo veas, aunque no lo sientas. La pregunta de por qué precisamente tú tal vez nunca será respondida, pero la pregunta de ¿en quién te has convertido por ello? Ya tiene una respuesta. Eres alguien que conoce la profundidad, alguien que ha visto lo oscuro y no ha desaparecido en ello, alguien que a pesar de todo todavía está aquí. Eso no es poca cosa. Eso es, en el lenguaje de Jung, el proceso de volverse completa. Y tal vez ese es el único sentido que hay. No que la prueba fuera necesaria, no que te haya hecho mejor, sino que te ha hecho más tú misma. No la versión ideal de ti, sino la verdadera, la que sabe lo que significa sufrir y aún así no amargarse, la que ha visto lo absurdo y aún así no se ha vuelto cínica, la que fue rota
y se recompuso a sí misma, no perfectamente, pero auténticamente. La paz que quizás encuentres no viene de una respuesta, viene de la capacidad de vivir con la pregunta: ¿por qué yo? Esta pregunta tal vez te acompañe toda tu vida, pero en algún momento pierde su poder sobre ti, no porque conozcas la respuesta, sino porque has aprendido que puedes existir incluso sin ella, que tu existencia, tu valor, tu dignidad, no dependen de una justificación cósmica. Esa es la madurez de la que hablaba Jung, la capacidad de estar en la incertidumbre sin desesperarse, la capacidad de decir, no lo sé, y está bien. No necesito saberlo para seguir adelante. No necesito comprenderlo para amar. No necesito ser rescatada para estar completa. Si puedes lograr eso, entonces, quizás la prueba no ha sido en vano. No porque haya cumplido un plan divino, sino porque te ha llevado a esta comprensión. Y esta comprensión es un regalo, por extraño que suene. Un regalo que solo reciben quienes han pasado por el fuego. No estás sola con tus preguntas. Otros recorren este camino, y aunque tal vez nunca se encuentren, están conectados por lo que han vivido. Su silencio habla el mismo idioma. Sus heridas llevan la misma forma. Y en esta comunidad invisible yace una forma de consuelo que no necesita palabras. Quizás quieras reflexionar sobre lo que estas palabras han despertado en ti. Tal vez quieras compartir lo que tu propio viaje te ha enseñado. ¿Qué comprensiones has ganado? ¿Qué preguntas aún están abiertas? Escríbelo en los comentarios, no para otros, sino quizás también para ti misma, para dar forma a lo que hay dentro de ti. Y si estas reflexiones han tocado algo en ti, si te han ayudado a ver tu experiencia bajo otra luz, entonces suscríbete a este canal, no por obligación, sino porque aquí hay un espacio donde tales preguntas pueden hacerse, donde se busca la profundidad, donde tu experiencia tiene lugar. Juntos seguimos adelante, cada uno en su propio camino, pero conectados por la consciencia de que no estamos solos en nuestras preguntas.